Muy buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Yo soy Aire y esta noche vamos a hablar de las profecías de Nostradamus para este año 2021. Y no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer en colaboración con Susurro del Misterio, que muchos de vosotros ya lo conocéis por programas anteriores. Muy buenas noches, Susurro, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia de este famoso podcast. La verdad que me encanta mucho ser invitado acá. Estamos aquí en la otra parte del mundo. Estamos a tu orden, Aire. Cuéntame. Sí, bueno, vamos a empezar explicando y hablando un poco de quién era Nostradamus. Y bueno, luego si quieres nos metemos con el tema de las profecías y las podemos explicar un poco para que los oyentes sepan de qué va todo esto. Y bueno, ya haremos también algo a modo de síntesis, ¿no? ¿Te parece que lo hagamos así? Sí, con gusto. Excelente. Vale. Yo también tengo algunas preguntas que hacerte, a ver si entre los dos hacemos uno, como digo yo, porque hay cosas que no me quedan muy claras de las profecías de Nostradamus. Pero bueno, voy a empezar por el principio. Vale, vamos a hablar de Nostradamus, que bueno, su nombre verdadero es Michael Nostradam. Él era un boticario francés y bueno, él decía que era divino, ¿no? Desde entonces empezó a llamarse él mismo como Nostradamus y ya bueno, ya la gente empezó a conocerlo así. Él dejó escritas unas 6.338 profecías, ni más ni menos, y todas ellas escritas en un lenguaje un tanto ambiguo y bastante abierto. Además, si os dais cuenta o los que hayáis leído el libro, donde están escritas estas profecías, están escritas en forma de poesía. Y él intentó que esos versos rimaran de alguna manera, ¿no? Es curioso esta forma de escribir las profecías. Bueno, me gustaría deciros también de Nostradamus, que como dato interesante, que murió el 2 de julio de 1566, para situarlo en la época y sepáis más o menos, y deciros que él predijo su propia muerte, al igual que Baba Vanga, que ya hablaremos de ella también, de sus profecías, en un programa próximamente. Bueno, deciros que las profecías de Nostradamus son bastante pesimistas y oscuras, y a lo mejor esto es debido a, no podemos saberlo, pero bueno, él vivió en un contexto histórico un poco fatídico, por lo decía el tema de las profecías. Él vivió en Francia cuando la peste sacudía el país y bueno, su primera mujer y sus 2 hijos murieron también por esta enfermedad. El caso es que Nostradamus empezó a estudiar medicina, pero lo expulsaron de esos estudios cuando se enteraron de que trabajaba como boticario. Ya sabéis que las artes de las hierbas en aquel entonces no estaban muy bien vistas, ¿no? Bueno, deciros que también que para 2021, para este año, sus predicciones también son bastante oscuras. Él dice que el fin del mundo será entre 1797. Bueno, aún nos queda un poco de margen, ¿no? Susurro, ¿estás tranquilo? Que aún Sí, nos sí. queda margen. Bueno, creo que para esa fecha ya no estaré por aquí, pero quién sabe, a lo mejor reencarnado en otra forma física. Bueno, esperemos, o bueno, yo ya no quiero reencarnar más, con salir de la matriz esta, yo ya con reencarnar en otro planeta me di por satisfecha. A ver, él realmente con todo esto que generó, se convirtió en el protagonista, ¿no?, de las fake news, ya que sus predicciones han arrasado durante 465 años. O sea, son casi 5 siglos leyendo estas poesías, entre comillas. El caso es que muchos dan tantísima credibilidad a sus poemas y lo equiparan muchas veces con las profecías de los Simpson.
también súper interesantes. Que hablaré también en un futuro. Y tanto a Nostradamus como a los Simpson se les atribuyen profecías como la de las Torres Gemelas, la llegada de Donald Trump al poder y el famoso coronavirus. Porque Nostradamus para el 2020 ya habló de una gran plaga de la ciudad marítima. Pero bueno, esto se queda un poco en el aire porque no está muy claro eso de marítimo, el agua y bueno, ahora comentaré algunas cosas. Lo que sí que quiero decir que hubo una famosa profecía que circuló en el 2020, que cuando se declaró la pandemia, y decir que esta frase, cuando tú la buscas, se le atribuye a Nostradamus, pero no es de Nostradamus. Y la voy a leer para que lo sepáis. ¿Cuál es? Dice, y en el año de los gemelos, que es el 2020, surgirá una reina, Corona, desde el oriente, China, que extenderá su plaga virus de los seres de la noche, murciélagos, a la tierra de las 7 colinas, Italia, transformando en polvo, matando a los hombres del crepúsculo, ancianos, para culminar en la sombra de la ruindad, que es el hundimiento total de la economía. Bueno, esto no es de Nostradamus, más que nada porque así no escribe Nostradamus para nada, tan clarito. Y, y bueno, aquí se da a entender que el virus lo traen los murciélagos y tal, y bueno, esto está más claro que agua que no es de Nostradamus. ¿La habías escuchado tú, susurro, esta frase? Sí, sí, fíjate, el caso de Nostradamus es bastante ejemplificante. Ejemplificante en el sentido de cómo transgiversan ciertas cosas y las convierten en noticias falsas en nuestra época, ¿no? Sin embargo, hay que resaltar que si bien lo que se conocen como las profecías de Nostradamus, que son los libros que en su época se llamara las centurias, eran libros de poesía eh, estipulados en cuartetas. Cuartetas quiere decir una poesía de 4 líneas. Y los libros se llaman centurias porque cada uno de esos libros ocupaba 100 cuartetas. O sea que estaríamos hablando de que habían 400 profecías ahí en cada libro. Sin embargo, hay que resaltar algo. Nostradamus era el asesor personal de la familia Medici. La familia Medici, para los años 1500 y algo, era una de las familias más poderosas de Europa, sobre todo en Francia y en Italia. Esta familia, de ahí salieron muchos papas, muchos reyes, era, por decir algo, una de las cabeceras del nuevo orden mundial de aquella época, dueña de las cuestiones más poderosas del dinero, de los negocios y de los terrenos, y con una muy influyente poder político. Entonces, Vamos, fíjate, que Nostradamus estaba en todo el meollo, ¿no? claro, él estaba en todo el meollo porque era el asesor de Catalina Medici, que era, vamos a decir, una de las cabezas de la familia, aunque en aquella época las mujeres no eran las más resaltantes, sino los hombres eran los que daban la cara. Las mujeres tenían un papel muy importante tras bastidores. Y esta señora Medici era una de las más poderosas o con más influencia en todo el régimen político. Y Nostradamus era el asesor cercano de ella. De hecho, era el que les preparaba todas las hierbas, todo esto que tiene que ver con la parte de boticario, que en aquella época era un arte muy, muy escondido, muy resumido. De hecho, fíjate, por eso es que Nostradamus, los libros que publica, los hace un tanto encriptado, diríamos hoy en día, porque en aquella época, decir una profecía era que lo tildaran de brujo y lo más probable es que terminaran en la horca, ¿no? Sí, claro. Entonces, él simplemente hacía poesía, disfrazaba sus visiones bajo esta prebenda de una profecía y algunas se daban realidad. De hecho, fíjate que lo que hace famoso a Nostradamus es que en su primer libro, él profetiza a través de una poesía
o por lo menos eso es lo que entiende la gente, la muerte del rey Enrique II en un torneo de caballos. Eso lo hace en 1555 y el rey fallece en 1559. Y esto, bueno, lanza a Nostradamus a la palestra pública y el estrellato de aquella época. También hay que decirlo, en aquella época ser famoso era que tu obra la leyeran 100 personas. Recuerda que en aquella época los libros se transcribían a mano, se vendían más que todo en monasterios, en familias muy influyentes, en gente que sabía leer y escribir, que no era mucha en aquella época, porque el 90% de la población era simplemente campesinos o labradores, ¿no? Sí, claro. Fíjate, esos libros, Nostradamus llegó a publicar 10 libros, pero no todas sus profecías están en esos 10 libros y tal vez ahí surge la confusión que mucha gente puede tener, porque en la biblioteca privada de los Medici, que está en Italia, que por cierto fue donada al Vaticano hace unos 100 años y ahora está en poder del Vaticano, allí aparecen un montón de escritos de Nostradamus que no están escritos en poesía, no están escritos en cuarteta. Buena parte de las profecías que se le atribuyen a Nostradamus para el 2021 salieron de esos escritos. Estamos hablando de más de 5.000 escritos fuera de los libros que él publicó. Entonces Sí, mucha gente incluso ha dicho que las profecías que se conocen para Nostradamus del 2021 o del 2020 son falsas. Son falsas porque no aparecen en los libros. Sí, algunas aparecen en los libros, otras no. Pero no es menos cierto que hay sociedades de escritores y de cultores que se han dedicado desde hace siglos a desentrañar los escritos de Nostradamus, a darle un sentido actual, a de alguna manera relacionar la manera como él los escribió, donde los escribió, con los años actuales. Y de ahí provienen muchas de estas profecías y por eso es que, mira, esa gente que dice, no, mira, que todo esto es falso, todo lo que nos traemos es fake news, bueno, mira, ya va, lo primero que hay que ver es la fuente de dónde salieron, porque si salieron de la biblioteca de los Medici, si es una interpretación libre que hizo algún artista, algún escritor relacionado con los escritos que estaban en la biblioteca de Medici, es muy probable que sí hayan sido escritos por Nostradamus, solo que fueron adaptados a una versión moderna. También tiene que ver mucho con la traducción. El francés que hablaba Nostradamus en aquella época es muy diferente del francés moderno. Y hay claro. palabras, claro, incluso en el francés moderno es un idioma que todavía está bastante atrasado en relación al español. El español es un idioma que proviene también del latín, pero que es mucho más rico en palabras, en adjetivos y en conjunciones. Sí, Mientras que el francés todavía mantiene una esencia como más antigua, más rupestre, que no pareciera no haber evolucionado mucho en los últimos tiempos. Pero el francés que hablaba Nostradamus era lo que llaman francés antiguo, que era más, aparte de francés, tenía liga de otras lenguas, porque era un territorio muy vasto, muy poco integrado, y la gente hablaba como diferentes lenguas en diferentes sectores. Entonces, bueno, por eso es que la traducción de los documentos de Nostradamus es una labor titánica. No es muy fácil llegar a una conclusión que todos acepten. ¿Ok? claro, es lo que yo te iba, claro, eso es lo que yo te iba a decir. En primer lugar, por los escritos que dices, que claro, esos dieron lugar a duda porque fue una vez tras la muerte que los encontraron. Eso una. Y luego, aparte, que dijeron que hubieron 2 centurias más después de la décima, que lo mismo no estaban ni escritas por Nostradamus, que él solo escribió hasta la 10. Bueno, ahí hay un poco un batiburrillo de información. Aparte, sumarle a eso lo que dices de las traducciones, porque tú te pones a ver en el libro, ¿no? Y luego las traducciones que ha hecho la gente y hay veces que no coincide bien del todo. Ahora luego pondré un ejemplo. Y eso puede cambiar el significado completamente de lo que es la predicción o la forma de interpretarlo. Sí, por supuesto. Cambiar dos palabras en una poesía te pueden cambiar por completo el sentido de toda la profecía. Por Y eso, bueno, mm, también los medios de comunicación las adaptan a lo que más les conviene, ¿no? Eso también es una realidad de nuestra época. claro, claro. Eso está clarísimo. Ahora, ¿te parece que nos metamos con las predicciones, con las más importantes? Claro, comenzamos a ver las profecías que han tildado como las profecías para el 2021 de Michel de Notre Dame.
Que claro, que yo sé, eso es lo que te iba a preguntar, claro. Han cogido la mayoría, eso, de 2021, de los escritos que quedaron y de algunas centurias, o sea, que no va en orden. Aquí se van cogiendo las profecías que parece que apañan al año o cómo va eso. Claro, porque no hay un orden. Él no escribió, mira, en el 2020 va a pasar esto, en el 2021 va a pasar aquello, en el otro va a pasar. No, él escribía las visiones que veía, o sea, y realmente, o sea, el Señor la pegó en muchísimas ocasiones. O sea, para la época que él vivió, las cosas que escribió son indudables, que era imposible que ese señor pudiera ver lo que pasaba en el futuro. Uno de los grandes aciertos que se le da a Nostradamus es el caso de la Segunda Guerra Mundial, la aparición de Hitler, por ejemplo, que casi lo dio por, por exacto el nombre. Él escribió Hitler y bueno, de Hitler a Hitler no hay mucha diferencia. Y de hecho, en el alto mando de las SS de la Segunda Guerra Mundial, sí había un ministro que se llamaba Hitler, el cual también Nostradamus nombró. Entonces, oye, realmente los aciertos, algunos son indiscutibles, igual que el caso de las Torres Gemelas, por ejemplo. Sí, claro. Y bueno, eso del escrito que hizo respecto a la Segunda Guerra Mundial, ahora luego leeré alguna parte, pero fíjate que también se puede interpretar como actual, ¿no? Luego nos metemos en él, que me parece interesante, que lo tengo delante. Excelente. Vale, mira, voy a empezar con una profecía y voy a hacer la comparativa que os he dicho para que veáis solo en esta, no, para no extendernos mucho, y para que veáis lo que es el tema que decíamos de las traducciones, ¿no? Mira, la gente esta profecía la traduce así. El recién hecho dirigirá el ejército, casi aislado hasta cerca de la orilla. Ayuda de la élite milanesa que se esfuerza, el duque privado de sus ojos en Milán en una jaula de hierro. Esa es una. Vale, pues así la traduce la gente, pero realmente, como mejor está escrita o traducida, es así. El nuevo hecho dirigirá el ejército próximo abatido hasta cerca de la orilla, esperando auxilio del milanés potaje selecto, Duc, falto de ojos en Milán, hierro de jaula. Cambia algunas cosas y bastante. La Claro. forma de la expresión y todo. Aquí dice la gente que está haciendo, yo no sé si, bueno, si es que ya es demasiado, referencia a los chips, ¿no? A los chips que nos quieren implantar en el cuerpo, en el cerebro, ¿no? ¿Qué opinar de esta? Yo no la veo Sí, clara, bueno, ¿eh? Susurro, yo esta no la veo clara, que haga mucha referencia a los chips. claro, realmente me imagino que por el sentido del hierro, porque cuando hablan del duque, una interpretación pudiera ser hacia la persona, ¿no? Y la parte de la jaula de hierro, de alguna manera pudiera entenderse como que a la persona le insertan algo de hierro. Y me imagino por ahí vienen los tiros. Sin embargo, fíjate, hay muchas interpretaciones de esa profecía, porque es que Nostradamus no escribía fácil. O sea, interpretarlas, hay muchas interpretaciones, muchas versiones de qué puede tratar de decir ahí porque todo está encriptado. Y bueno, la gente para poder interpretarla tiene que suponerse cómo era la vida en 1500 y tanto y qué pudo haber visto ese señor y en base a qué podía compararlo. Fíjate que desde una interpretación personal, cuando él habla que el recién hecho dirigirá al ejército, casi aislado hasta cerca de la orilla. Mira, eso puede tener muchas interpretaciones, porque el recién hecho puede hablar incluso hasta de la nueva enfermedad, ¿ok? Y cuando habla de dirigirá al ejército, no necesariamente estamos hablando de que sea taxativamente un ejército de armas, porque también puede ser un ejército de médicos, ¿ok? Casi aislado hasta cerca de la orilla. Bueno, principalmente lo que ha marcado la nueva enfermedad es el aislamiento de toda la humanidad. Entonces, la parte de la orilla, bueno, ¿de dónde surgió? Surgió de una ciudad marítima, surgió de Wuhan en China
y prácticamente de un mercado que está a la orilla del mar. Entonces, como te digo, tiene muchas interpretaciones. Sí, claro, No sé, luego ayuda de la élite que se esfuerza, ¿no? Ayuda de la élite que se esfuerza en hacer esto posible. Y jaula de hierro incluso no hace falta que sea un chip, podría ser la propia Matrix, ¿no? Las jaulas donde nos encierran, ¿no? O la misma casa que nos encierra. Es que da lugar a mucho, ¿eh? claro, es que eso es correcto, porque cuando él habla de jaula de hierro, él puede hablar de una limitación para los seres humanos, que en su época él solo conocía el hierro. Es imposible que te diga, no, mira, es una computadora, un Claro. cerco mediático, es algo que, oye, que, porque él no entendía eso. Fíjate que de hecho en la profecía de las Torres Gemelas, él habla de pájaros de hierro, porque claro, él veía que algo que volaba que era de hierro, pero ni remotamente podía tener la idea de que era un avión. ¿Ok? Claro. Por eso que él desde su punto de vista entonces explicaba las cosas así y es por eso que hay que entender desde ese punto de vista incluso está bien analizarlo desde varias perspectivas, lo que puede significar, más que nada para llegar a conclusiones, porque si lo mismo analizamos esa frase desde, no sé, desde el punto de vista de un niño, a lo mejor el niño entiende otra cosa, ¿no? Pero claro, como ahora estamos viviendo también en los tiempos que estamos viviendo y todo, pues es muy fácil asociar todo con la conspiración y hay veces que no es así, ¿no? Todo tampoco forma parte de la conspiración ni todo es así. Pero bueno, sí que es verdad que esta frase es bastante controvertida, ¿no? En eso. Y bueno, hay más, ¿no? De este año que hacen referencia a esa. Para terminar esta, creo que la parte que le dan la versión hacia el chick es la parte donde dice ayuda de la élite, ¿no? Ayuda a la élite a hacer algo. Cuando hablan de la élite, me imagino están hablando de familias poderosas, entonces el gobierno en la sombra, etcétera, ¿no? Ujú. Se Claro, vienen los tiros del chick. sí. Nostradamus también habla de movimientos bueno, de catástrofes, ¿no? Y hay un momento que habla de fuego en el cielo y chispas. ¿Ok? Dijo que este año, ¿no? Con esa frase iba a ser un año de gran actividad cósmica y sí que es cierto que la NASA publicó, ¿no? Que sí que iban a haber algunos acontecimientos, pero tampoco creo yo a lo mejor ¿no? Que quisiera referirse a eso exactamente. Porque para mí una lluvia de estrellas tampoco son tantas chispas, ¿no? Ni un eclipse total, no sé, a lo mejor quiere referirse a algo un poco más profundo y no solo a acontecimientos de ese tipo, porque de ese tipo tenemos todos los años, prácticamente. Así es. Fíjate que, claro, no todo, aunque lo han relacionado al año 2021, como Nostradamus escribía y no escribía qué año, eso puede tener muchas interpretaciones. Si bien es cierto que la NASA para este año predijo que el 2021 arrancará con una lluvia de estrellas cuadrántidas y que incluso habla un eclipse total de luna en mayo, no es menos cierto que fuego en el cielo y chispas, a la visión de Nostradamus, él no sabe que estaba viendo en el cielo, solo veía fuego y chispas. Y entonces, si tú ves el 2020, empezó con un tiroteo entre Irán y Estados Unidos, que si tú ves las imágenes, te darás cuenta que en el cielo había fuego y chispas. O sea, porque realmente las baterías antiaéreas, los cohetes y misiles, de noche parecen que hubiera fuego en el cielo y hubo chispas. Y Nostradamus veía visiones, veía sueños, y lo más que puede haber interpretado era eso, porque en la época que él vivió no era ni pensable algo como un cohete o algo como una ametralladora nocturna, etcétera. Sí, claro. Por eso que puede hacer referencia también al tema que comentas, que no hace falta que sea ningún acontecimiento cósmico ni nada por el estilo. Claro, Sí, puede tratarse de una guerra, dime. puede tratarse de una guerra o de un problema bélico también. Claro, y de los que están por venir. Bueno, va a unir otra profecía de Nostradamus con la primera que hemos comentado, porque bueno, dice así: pocos jóvenes, medio muertos para empezar, muerto por despecho, hará brillar a los demás, y en un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal dignificado, misa para triunfar.
Padres y madres muertos de infinitos dolores, mujeres de luto, la pestilente monstruosa, la grande para no ser más, todo el mundo para acabar. ¿Qué me dices? ¿Qué Mira, te parece? esta es mucho más complicada. Esta es mucho más complicada porque el término es pocos jóvenes medio muertos para empezar. Muertos por despecho hará brillar a los demás y en un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Eso da para mucho porque lo puedes ver de varias maneras. Lo puedes ver, algunos lo han interpretado como la aparición de zombies. Cuando dicen medio muerto, están hablando de que, bueno, pudiera surgir una enfermedad que transforme a un apocalipsis zombie, pero también pudiera verse como jóvenes muy tristes por no tener trabajo, el paro juvenil, el desempleo. También pudieras verlo como producto de la pandemia que estamos viviendo, la catástrofe económica que está azotando a muchas empresas y que eso prácticamente ha parado la economía, ha metido a la gente dentro de sus casas y le ha limitado los sustentos y eso es como estar muerto. Eso pudiera ser una visión porque para la época que vivió Nostradamus él puede haber visto muchas cosas. Sí, por supuesto, claro. Da lugar a pensar eso, más que a la gente zombificada, ¿no? A eso, a esa forma de actuar a partir de ahora, ¿no? Medio más muertos que vivos, ¿no? Vuelvo a hacer otra vez alusión a ir como pollo sin cabeza. Correcto. Sí que puede ser. Casi todas tienen relación entre sí. Mira, voy a leer la siguiente. Después de una gran angustia para la humanidad, se prepara una mayor. El gran motor renueva las edades. Lluvia, sangre, leche, hambre, acero y plaga. Se ve el fuego del cielo, una larga chispa encendida. Hace Fíjate, referencia a mí me parece que está unida con la otra. sí, 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 realmente. Y esta es una de las que dicen que no aparecen las centurias. De hecho, mucha gente dice, no, que eso es falso, que la inventaron. Pero bueno, lo poco que yo he investigado al tema, esta profecía aparentemente salió a través de una cadena de noticias a partir de una entrevista a una sociedad de estudiosos de Nostradamus en Italia. Y lo que nosotros estamos viendo es la traducción de esa entrevista. Ellos alucen que eso salió de la biblioteca Medici. No sabría decirte a ciencia cierta si es real o no, o si se trata de un fake news, pero si proviene de la biblioteca Medici y esa es la traducción aceptada por una comunidad de estudiosos de Nostradamus, bueno, vale la pena contemplarla. Fíjate que esta es muy acertada con el tiempo que estamos viviendo. Cuando hablan de una gran angustia para la humanidad, sin duda estamos hablando de la nueva enfermedad que está azotando actualmente y que pudiera surgir algo peor. Y ya está surgiendo. O sea, fíjate que si tú lees las noticias nuevamente, ahí en Inglaterra consiguieron una nueva cepa que se está esparciendo, que todavía no se sabe si la vacuna realmente va a funcionar contra esa mutación de la enfermedad, etcétera. Y bueno, eso pudiera traducirse en una nueva preocupación para la humanidad. Y cuando hablan de que el gran motor, yo me imagino que el gran motor tiene que ver con la naturaleza misma. ¿Ok? Y bueno, pudiéramos estar hablando aquí sí de catástrofe a nivel de planetaria, pero de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. Lluvia, sangre, leche, hambre, acero y plaga. Probablemente las plagas y todo lo que sea consecuencia de una hambruna pueda provenir de catástrofes naturales o de problemas que tengan que ver con la producción de alimentos. Porque, por ejemplo, mucha gente habla de que algún problema en el sol, un mínimo histórico en la relación del sol o un aumento del calentamiento global o del cambio climático, incluso hasta un cambio en el eje de la Tierra, pudiera alterar gravemente la producción de alimentos porque alteraría las plantas y eso crearía una gran hambruna. Sí, claro. Y yo te iba a decir que mira, yo me quedo solo con la primera frase y te voy a decir, o sea, ya me quiero decir lo de después, porque cuando dice, después de una gran angustia para la humanidad, el virus se prepara una mayor, o sea, la consecuencia de ese virus, el hambre, y es que lo dice después.
O sea, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad ya está matando y no solo va a matar la enfermedad, no solo va a matar el virus, sino todo lo que viene después. O sea, es como si fuera un negocio redondo, ¿no? Y yo creo que hace referencia a eso, sí, a lo que estabas también comentando, es lo mismo lo que estamos diciendo. Y vuelvo a decir, fíjate, eso lo del fuego en el cielo otra vez, ¿no? Una larga chispa encendida. Correcto. Y ese fuego en el cielo pudiera traducirse como el paso de un cometa, de un meteorito, de un asteroide entrando a la Tierra, como una, que se va a ver en toda la Tierra como una larga chispa, ¿ok? E incluso podría ser también un gran volcán que explote, porque un gran volcán se vería en muchas partes del mundo como fuego en el cielo. Y la cantidad de cenizas que eso lanzaría al espacio y a la atmósfera pudiera ocasionar un daño grave a la vegetación. ¿Ok? Sí, claro, claro. Es que no sé, bueno, a ver, espero no verlo, ¿no? Pero ya estaremos atentos este año a ver si pasa eso, pero bueno, Yo estamos también ahí. espero, yo también espero no verlo porque, oye, ya va como bastante con lo que estamos viviendo con la actual enfermedad, ¿no? Mm. Vamos a seguir con la siguiente. Así, hablando un poco de las catástrofes, ¿no? Dice la siguiente. Veremos el agua subir y la tierra caer debajo de ella. La típica profecía, ¿no? Del tsunami, que hay muchas imágenes, muchos vídeos, ¿no? De la Estatua de la Libertad cubierta de agua. ¿Lo has visto? Sí, 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 claro, por supuesto. Bueno, incluso esta pudiera estar relacionada también con la anterior, porque si hablamos del impacto de un meteorito, si hablamos de alguna alteración a nivel de volcanes o a nivel de movimientos de la naturaleza, eso directamente afectaría a los océanos y a los mares. Incluso el propio cambio climático, el deshielo de los polos, pudiera hacer subir el, la marea, la cantidad de agua en las costas de la Tierra quedarían inundadas. Incluso el impacto de un meteorito o la explosión de un volcán pudiera ocasionar tsunami que sin duda dañarían la Tierra y todo lo que es la franja costera de muchos países. Lo que yo no sé es en qué se han basado para que estas profecías sean en el 2021. No sé, veo demasiada, ¿no? Veo demasiada catástrofe para el 2021, ¿no? Un año veo muchísimo ya con lo que tenemos encima para que pase todo esto, ¿no? Porque pudieran ser eventos relacionados, son fragmentos sacados de diferentes partes de los textos y que pudieran estar relacionados todos a un mismo acontecimiento, solo que el primer acontecimiento ocasionaría los siguientes, ¿ok? Ya. Visto de cierta forma. Bueno, y vamos a seguir con la siguiente. Bueno, faltan dos, ¿eh? Bueno, ¿Ok? la sexta sería el parque en pendiente, gran calamidad. A través de las tierras del oeste y Lombardía, el fuego en el barco, plaga y cautiverio, Mercurio en Sagitario, Saturno desvaneciéndose. Esta la veo muy relacionada con la anterior también. Sí, exactamente. De hecho, mucha gente ha relacionado esta con un posible terremoto en California. Aunque bueno, al oeste de Lombardía puede existir cualquier cosa, pero realmente California está al oeste. Sin embargo, mucha gente, muchos estudiosos de Nostradamus, completando con otras profecías que tienen que ver con esta, porque aquí solamente estamos viendo un fragmento, pero el texto es mucho más amplio. Y eso lo sitúan como lo que llaman el Gran One o el Gran Uno en español, que tendría que ver con un megaterremoto que sucedería en la falla de San Andrés. Eso es algo que científicamente todos saben que va a pasar, solo que no sabemos cuándo. Realmente en algún momento el megavolcán de Yellowstone va a explotar y va a ocasionar un terremoto que va a quebrar la falla de San Andrés y probablemente quiebre la mitad de la parte superior de América, de la parte norte de América, y hasta pueda separar el continente en dos pedazos. Eso es una falla geológica que está latente y que
puede pasar hoy, mañana o dentro de 1.000 millones de años. Nadie sabe cuándo puede pasar. Sí, pero puede pasar perfectamente. Eso podría ocasionar el tsunami. Por supuesto, eso iría acompañado de tsunami, de cambios en las costas, en los océanos, de cambios a nivel montañoso, de erupciones masivas en todo el cinturón de fuego del Pacífico, porque todo eso está relacionado, temblores y terremotos a nivel global, porque la onda expansiva afectaría a todo el planeta resonaría como una campana. Científicamente, bueno, hay todas unas recreaciones de eso. De hecho, hay hasta una película. No sé si llegaste a ver la película La Falla de San Andrés, que prácticamente es una alusión a ese posible terremoto que pudiera ocurrir en cualquier momento. Pues la vi hace tiempo, pero voy a volver a verla así, porque creo que los recuerdos que tengo son de esa película. Sí, sí, Sí. sí. Son Bueno, visiones bastante catastróficas. sí, sí, claro. Y bueno, como la de película de la quinta ola, ¿no? Que ahora la has visto, que una de las olas es el virus, otra ola, ¿no? Que parece bueno, el tema de las películas, ¿no? La programación predictiva, ¿no? De que nos van ya Claro, acostumbrando con las películas como, no, es ciencia ficción, pero ahí nos lo van metiendo y luego, zasca, claro, para que está estemos basado, acostumbrados. está basado incluso en las profecías bíblicas. La Claro. aparición de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Bueno, de hecho, hay muchas personas que piensan que estamos viendo el preludio de lo que puede ser la apocalipsis bíblica. Hablan de que, bueno, de que la nueva enfermedad está vinculada con la aparición del jinete del apocalipsis de la plaga y que probablemente en este año vayan apareciendo los otros jinetes uno por uno. Sí, mira la última profecía, como mira a lo que hace referencia. Debido a la discordia y negligencia francesa, se dará una oportunidad a los maometanos. No sé quiénes son, no sé a qué se refiere con los maometanos. La tierra y el mar de Siena se empaparán de sangre, y el puerto de Marsella cubierto de barcos y velas. Parece como un paisaje, ¿no? Así como un poco apocalíptico, ¿no? Los mahometanos a los que habla Nostradamus ahí se refiere a los seguidores de Mahoma, o sea, obviamente la gente del Medio Oriente, los islámicos. Y bueno, no solamente Nostradamus habla para el 2021 de particularmente esto, también Baba Vanga habló algo de eso, ya cuando hagamos el estudio de esas profecías, te darás cuenta que ellos hablan de un ataque islámico a Europa en el 2021. Sí, Y más o menos esto va por el mismo camino. Pareciera que Nostradamus aquí trata de decir de que hay como una advertencia y que Francia no apoya solucionar ese problema y que producto de que Francia no interviene a tiempo, se da un ataque islámico en Europa o una guerra con los países islámicos. Y sabemos que eso es algo que está latente, sabemos que el problema con Irán persiste y bueno, cada vez se pone como más difícil la situación y puede explotar en cualquier momento. Es algo que está ahí latente, que ha estado tapado con pañitos de agua tibia y que en cualquier momento puede explotar. por supuesto, que puede explotar en cualquier momento y no sé yo si tardará mucho. Voy a leer exactamente lo que está extraído del libro, por lo que te comentaba antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que algunos piensan que es actualmente, ¿no? Porque Nostradamus habla del fin del mundo, y dice algo así: todas las naciones caerán, pero los dulces y tranquilos años de paz verán pronto su fin. Si hemos de dar crédito a lo que se dice aquí esto lo dice en la cuarteta 46 de la Centuria 2, ¿no? Aquí dice, ¿Ok? o sea, si tenemos que darle veracidad a esto, vamos, dice lo que estamos hablando, ¿no? Que va a haber una gran guerra, ¿no? Entre hombres y que encima se aproxima otra mucho mayor. Y dice que del cielo caerán bombas tan abundantes como gotas de lluvia, que esparcirán mucha sangre inocente. Y dice, y otra vez, por eso yo te decía lo de que parece más la Tercera Guerra Mundial, algunos dicen que la Segunda, porque dice, y otra vez la humanidad será azotada por crueles desventuras que causarán lutos, dolores y pestilencias irreprimibles, incluso por parte de la más avanzada ciencia médica.
Por eso yo, Ujú. claro, lo que quería explicar eso que al decir la palabra otra vez, es como si ya hubiera hecho referencia a la segunda y está haciendo a la tercera, ¿no? Ahora. Claro, claro, claro. Como te dije, están abiertas muchas interpretaciones. Y si tú te pones a ver, bueno, lo que la relacionan con la Segunda Guerra Mundial es porque, bueno, ya había habido la Primera Guerra, pero la Primera Guerra fue totalmente diferente a la Segunda. O sea, la Primera Guerra fue prácticamente una guerra rudimentaria, Mm, mientras que la Segunda ya fue una guerra con juguetes, digamos, más avasallantes, ¿no? Ahí tenemos el caso de la bomba nuclear, etcétera. Y realmente los años de paz que se vivieron entre la primera y la segunda no fueron muchos. Mientras que ahorita si pudieras hablar de una gran cantidad de años de paz que se han vivido. Y bueno, el azote de una tercera guerra mundial tendría que ver mucho más también con la parte de los avances de la medicina, como nombraste. Ahorita sí tenemos unos grandes avances en medicina que para la época de la Segunda Guerra Mundial no estaban. claro. Por eso digo que parece que, ¿no? Que sea un poquito más actual y no haga referencia tanto, tanto a antaño, ¿no? Y bueno, dice cosas bastante interesantes, pero yo creo que nos vamos a extender mucho y bueno, ya otro día, pero bueno, realmente lo que viene a decir Nostradamus es que, o sea, él afirma que el martirio de la humanidad real aún no ha sucedido, ¿no? Entonces eso es lo que asusta, en cierta manera, de las profecías de Nostradamus. Yo antes de acabar me gustaría hacerte unas preguntas, susurro, para Con cerrar gusto, un poco gusto. el tema. A ver qué opinas. Preguntas cortas para situar, para, no, para darle un poco de síntesis al tema. ¿Te inspiran entonces confianza las profecías de Nostradamus? O sea, ¿tienen credibilidad para ti? 50-50 diría yo. Yo diría 50-50 porque algunas provienen directamente de los libros de Centuria, otras provienen de la Biblioteca Medici, pero las interpretaciones son el problema ahí está en la traducción y la interpretación. Yo realmente aspiro y espero que ni el 10% de ellas se hagan realidad porque serían devastadores para la humanidad y la verdad que no me gustaría que nadie tuviera que vivir algo así. Yo también opino igual que tú, pero yo a la veracidad le daría un porcentaje un poco menor. Y bueno, es que aquí también entra el tema de la probabilidad, ¿no? Cuando haces tantísimas predicciones, hay un porcentaje que aciertas, seguro, y otro porcentaje no. Y más cuando están escritos con esa subjetividad, ¿no? Que da lugar a tanta interpretación y realmente no sabemos el fin de ellas, entonces se queda ahí un poco, vale, dejémoslo en el 50-50, sí. Me gustaría preguntarte también si piensas, o sea, ¿qué piensas sobre los dones de una persona y que si realmente Nostradamus tenía ese don de ver el futuro? Sí, sí, yo sí creo fervientemente en la posibilidad que tiene el ser humano de ver el futuro. Yo creo que el futuro es una línea de tiempo que existe en un plano etéreo y que hay gente que tiene dones para soñar y para ver más allá de lo evidente, como decía la comiquita, pero es que realmente es así. O sea, sin duda es imposible, vamos, sin un don hubiera podido cosas como la que escribió, o sea, habían cosas que no eran ni siquiera pensables en crearse en su época y que el tipo las escribió de una manera bastante exacta para lo que vivimos hoy en día. Como te dije, te cité el ejemplo del nombre de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, de los pájaros de hierro que se estrellaban contra los hermanos en Estados Unidos. Bueno, muchísimas cosas. Era imposible sin tener una visión que alguien pudiera ver eso en 1500 y algo, ¿no? Claro. O sea, yo sí creo que hay gente que puede ver eso. De hecho, hay hasta experimentos que ha hecho la CIA y la NASA que tienen que ver con eso, y no solamente con el futuro, sino con la proyección astral a otros planetas. ¿Conoces ese experimento donde usaban psíquicos para viajar a otros planetas y poder regresar en el tiempo y ver cómo por ejemplo,
existió civilización en Marte. Sí, lo que pasa es que, claro, eso hasta qué punto, o sea, eso lo tienen publicado como que es posible o lo dejan también a la ciencia ficción. No, eso es un archivo desclasificado de la CIA. Ah, claro, claro. Ah, entonces ya, Ah, claro. Ya lo entiendo todo entonces. sí, sí, eso fueron experimentos reales que se hicieron en determinada época. Solo que, bueno, lo que se conoce, lo desclasificado es como el 10% de lo que realmente hicieron. Ya. Y la última pregunta. Chachán. ¿Nostradamus o los Simpson? Mira, yo creo que Los Simpson en principio son escritos por un grupo de personas y un grupo de ilustradores, pero el guión principal obviamente lo escribe Mark Groening. Yo creo que Mark Groening, aunque nunca lo ha dicho y nunca lo ha manifestado, es un hombre que tiene visiones. Yo creo que Mark Groening puede ver el futuro en sus sueños o en sus ideas creativas y él plasma en su serie lo que él ve en el futuro. Claro, Pues nunca lo ha dicho, pero es visto. que Ya. hay un montón de aciertos que son prácticamente como que si él hubiera visto muchos años antes de que pasaran. Y espontáneos, ¿no? Y no sé, y hechos así con tanta, con esa gracia, ¿no? Correcto. Bueno, que parece que sí, parece que como que sepa algo, Matt Groening. Sí. Yo creo que las visiones de su futuro son plasmadas en la serie y de esa manera le da creatividad y de ahí viene su fuente de inspiración, de sueños premonitorios. Pues sí, y hasta aquí el programa de hoy, Susurro. Muchísimas gracias por, por estar aquí esta noche, ¿no? Y hablar de este tema. Y bueno, eh, coméntale a los oyentes dónde pueden encontrarte y un poquito para saber de ti. Sí, bueno, recientemente, bueno, aparte de encontrarme en Amazon como Susurro del Misterio, pues ahí pueden encontrar toda mi colección de libros publicados. Recientemente también estoy haciendo un canal de YouTube donde narro historias de terror y misterio que he conseguido a través de mis investigaciones y mis viajes por el mundo. He decidido comenzar a grabar este año, un proyecto que tengo 2021 para ver cómo me va en YouTube. Y bueno, los invito a que me busquen y se suscriban a mi canal como Susurro del Misterio. También me pueden encontrar en Facebook porque tengo una página ahí también donde monto los mismos videos que monto en YouTube para que mucha gente que ve Facebook TV e Instagram TV me puedan conseguir también en las redes sociales. Todas mis redes sociales son arroba Susurro del Misterio. Con ese signo me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y en todas las redes sociales. Suelo montar contenido muy interesante al menos 3 veces por semana. Los invito a seguirme. Muy bien, pues ahí que van todos los oyentes. Y yo igual os invito a que si os ha gustado el programa y si os gusta el contenido, que os suscribáis para poder así estar actualizados, ¿no? De lo que se va subiendo y bueno, y así también podéis conocer a los colaboradores como Susurro. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos próximamente para hablar de las profecías de Baba Vanga. Saludos, hasta luego. Gracias por la entrevista.